La plática que tenemos preparada para el día de hoy, sí me escuchan bien, ¿verdad? Tiene que ver con familia, libertad religiosa y relaciones sociales. Esta conferencia la he preparado en dos partes. La primera es información de contexto, que contiene el repaso de algunos aspectos históricos relevantes y de actualidad para dimensionar mejor los temas de los que vamos a hablar el día de hoy. Y la segunda parte es sobre la libertad religiosa en relación con otros derechos humanos, como el derecho a la vida y la integridad corporal, la objeción de conciencia y el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Para esto creo que es importante tener presente algunos eventos relevantes de la historia de nuestro país. En 1521 se da la conquista española de lo que después llaman la Nueva España por los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Hay un segundo evento que va a marcar también la historia de nuestro país, que es en 1861, con la Guerra de Reforma. En este momento histórico, nuestro país sufre una especie de divorcio entre el Estado y la Iglesia Católica. Se da la nacionalización de los bienes del clero, el retiro de la Iglesia de la economía de los cementerios, el rompimiento de la relación diplomática de México con el Vaticano, entre otras situaciones. Y quisiera cerrar este repaso histórico con el año de 1992, que también va a representar un parteaguas en la historia de nuestro país, y es cuando se restablece la relación del Estado y las iglesias, bajo la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, que es cuando se crea la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que tenemos vigente hasta la fecha. Después de haber hecho este pequeño repaso histórico, la pregunta es, y bueno, ¿dónde estamos parados el día de hoy? ¿Cuál es nuestra situación actual en México? Después de revisar las cifras del INEGI, podría decirles que tenemos una población de más de 112 millones de habitantes. De esos 112 millones de habitantes, se declaran creyentes más de 104 millones de habitantes, es decir, una gran mayoría del país todavía se percibe y se manifiesta como creyente. Los tres grupos de credos religiosos que estableció el INEGI conforme al último censo es el credo cristiano, que involucra a la Iglesia Católica, la Ortodoxa, protestantes históricas y reformadas, pentecostales, evangélicas, cristianas, bíblicas de diferentes evangelios, perdón, diferentes evangélicas, otros credos como el origen oriental, la judaica, islámica, New Age, raíces étnicas, espiritualistas, otros movimientos religiosos, cultos populares, y el tercer grupo es el que declara que no tiene religión o prefiere no declarar. Otro dato relevante es de que a pesar de que la gran mayoría de la población se declara creyente, solamente el 49.9% de la población casada o unida declara un matrimonio religioso. Así las cosas, les podría decir que otro de los principales problemas que estamos viviendo en el país, independientemente también de la pandemia y la seguridad pública, tiene que ver con esta encuesta nacional sobre discriminación que se hizo en el año del 2017, en la cual ustedes pueden ver en su pantalla que la discriminación a la población con motivo de sus creencias religiosas ocupa el segundo lugar solamente después de la apariencia y por encima de la discriminación por sexo, por edad, por el lugar donde se vive, por la manera de hablar, por su clase social o por su orientación sexual. Ustedes pueden ver en estas diagramas, en estas barras, cómo el tema de las creencias religiosas está ocupando de manera bastante significativa un lugar dentro de las problemáticas de la interacción social en nuestro país. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la libertad religiosa, con mucha frecuencia nos preguntamos o nos cuestionamos si se trata de una concesión del Estado o de un derecho humano. Al respecto, el doctor Jorge Traslocheros, que es un sociólogo, profesor investigador en la UNAM, declara en uno de sus libros que la libertad religiosa no forma parte de las cosas que puede otorgar el Estado, toda vez que el fenómeno religioso preexiste al Estado. Este no la crea ni está en su mano darle o negarle su existencia. Podrá reprimirla, pero jamás suprimirla. Quizá para poder entender con mejor proporción lo que esto significa, podríamos tomar en cuenta que en el calendario hebreo van ahorita en el año 5780, que comienza después del Génesis del mundo según la tradición judía. Y para no ir más lejos, en la mayoría de los países del mundo occidental, nosotros también tenemos en el calendario el año 2020,
precisamente después de Cristo. Entonces tenemos que se trata de un fenómeno religioso que es inclusive preexistente al concepto de Estado-nación, que se acuñó hasta muchos siglos después, podríamos pensar, con la edad de la modernidad, con la Revolución Francesa, con la independencia de Estados Unidos, pero mucho antes de esto ya existían estos fenómenos religiosos y estas religiones que siguen vigentes y muy arraigadas en la población de nuestro país, como podíamos ver en los censos a los que me referí anteriormente. Ahora bien, si vamos a hablar de la libertad religiosa, también conviene despejar en qué consiste la libertad religiosa. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué debemos de entender por libertad religiosa? Para no acudir a un concepto arbitrario, quise acudir a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que es de un amplio consenso a nivel internacional, cuyo artículo 18 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión, su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Entonces, vamos a ver que tiene unos elementos que ciertamente son individuales, pero otros rasgos colectivos, lo que involucra otro tipo de derechos y que además se manifiesta tanto en el ámbito privado como en el público. Por eso no es dable ni otorgable conceder a la pretensión de que los credos religiosos son intimistas, vergonzantes o privatizadores y que no tienen lugar para discutir las cosas que no son comunes a todos los ciudadanos. De esta manera, podemos encontrar que el derecho a la libertad religiosa guarda una íntima relación con otros derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la vida y a la integridad física. Para tomar una muestra, el Pacto San José de Costa Rica, que se adoptó en el año de 1969 por parte de la Organización de los Estados Americanos, en su artículo 4 declara que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Sin embargo, pues podríamos también dar algunos datos relevantes de cómo este derecho humano en nuestro país, en relación con la libertad religiosa, también se encuentra amenazado. Verán, según el Centro Católico Multimedial, México es considerado el país más peligroso de América Latina para ser sacerdote. Tengo entendido que por el 11º año consecutivo. De 2012 a 2019 se cometieron 27 homicidios contra sacerdotes y se reportaron 2 presbíteros como desaparecidos. En el año de 2019 se hizo notorio por la comisión de delitos al interior de los templos que sufrieron desde robos menores, hurtos de consideración, hasta daños y delitos mayores en donde se lesionaron o asesinaron a las personas. Entonces, vamos viendo cómo la libertad religiosa no es un derecho aislado, sino que guarda relación con otros derechos humanos, como el que estamos platicando y los que vamos a ver a continuación. Uno de ellos es el derecho a la objeción de conciencia. En el año del 2018 se adicionó la Ley General de Salud para incorporar un artículo 10 bis, en donde se establece que el personal médico y de enfermería, que forma parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. En caso contrario, se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. Y que el ejercicio de esta objeción no derivará en ningún tipo de discriminación laboral. Otro derecho que también guarda una íntima relación con la libertad religiosa en la aplicación en su día a día tiene que ver con el derecho de los padres a educar a sus hijos. En este derecho podríamos citar a varios tratados internacionales debidamente suscritos por México y ratificados por el Senado. No quisiera ahorita llenarlos de datos y de información, pero creo que vale la pena mencionar que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. En la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, se manifiesta que todo niño gozará del derecho a tener acceso a la educación en materia de religión o convicciones conforme a los deseos de sus padres o, en su caso,
sus tutores legales y no se le obligará a instruirse en una religión o convicciones contra los deseos de sus padres o tutores legales, sirviendo de principio rector el interés superior del niño. En la Declaración de los Derechos del Niño, se señala que el interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. Dicha responsabilidad incumbe en primer término a los padres. Quiero subrayar esta última parte porque encontramos en ocasiones posturas de algunos actores públicos que señalan que los hijos pueden ser considerados como estatizables o estatizados. Es decir, que el Estado se hace cargo de ellos y que es el único encargado de poderles transmitir su verdad en excepción a cualquier otro tipo de creencia religiosa, lo cual pues nos puede acercar a una situación pues susceptible o delicada, como tuvieron en la URSS de la Guerra Fría o con la Revolución Cultural de la China, o por ejemplo con la Cuba de Fidel Castro, y pues creo que también sería importante tomar en cuenta, como les mencionaba, que en primer término esta responsabilidad es de los padres y solamente como un principio subsidiario atañe al Estado ayudar a los padres en la educación de sus hijos. Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también dice que los Estados parte en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y en su caso de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos dice que los Estados partes se comprometen a respetar la libertad de los padres y en su caso de los tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y por último, el Pacto de San José de Costa Rica también nos dice que los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Como ustedes pueden ver, encontramos un sustento en el control que se integra por todos los tratados internacionales y declaraciones suscritas por México, que se refieren y apoyan esta teoría de que los padres tienen derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas. Ahora bien, tenemos un tema de coyuntura que quise abordar, aunque sea de una manera muy escueta, que en estos días ha generado algo de polémica en los medios y en las redes sociales. Se trata de las reformas del PIN parental. Tengo entendido que se han presentado 5 reformas en Aguascalientes, Chihuahua, la Ciudad de México, el Estado de Querétaro y Nuevo León para establecer un texto que más o menos incluye un derecho de los padres para poder decir bajo consentimiento informado qué asignaturas quieren o no que sus hijos cursen en la escuela, y esto ocasionó que el fin de semana la Secretaría de Gobernación, en conjunto con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y Mujeres, el Consejo Nacional de Población, el Comité Nacional para la Prevención de la Discriminación y el Sistema para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes se pronunciaran de una manera bastante drástica en contra. Esto nos concierne y nos preocupa ciertamente porque pudiera parecer que hay una injerencia de parte del Poder Ejecutivo en las deliberaciones del Poder Legislativo en estos estados, lo cual podría derivar en una violación del principio de división de poderes y de una injerencia del Poder Ejecutivo en el derecho de los padres para educar a sus hijos. Los principales fundamentos que da la autoridad para poder decir que es válida esta injerencia o esta restricción al derecho de libertad religiosa o al derecho de los padres para educar a sus hijos, tiene que ver con algunos hechos y problemas sociales que son de todos conocidos y dicen que básicamente el impacto de esta reforma tendría que ver con un incremento en el caso de abuso sexual infantil y embarazo en niñas, al generar barreras para la detección oportuna de casos de violencia sexual y de género, en el incremento de embarazos en población adolescente y joven, y en un mayor acoso escolar e incremento de acciones de discriminación y homofobia. Ahora, como todos ustedes sabrán, cuando se habla de la restricción a los derechos humanos, pues no basta decir que hay un problema público o documentar con alguna estadística que estamos en presencia de algún tema que se deba de abordar por parte de las autoridades competentes.
Si estamos hablando de la restricción, limitación de un derecho humano, pues también habría que aplicar un test de proporcionalidad o de razonabilidad para saber si las medidas que está adoptando la autoridad son vigentes, son oportunas, son eficaces o son adecuadas, o si hay otro tipo de medidas que sean menos invasivas o menos restrictivas del derecho a la libertad religiosa y el derecho de los padres para educar a sus hijos. Quisiera platicarles de dos casos que se han dado adicionalmente en la historia de nuestro país, que tienen que ver precisamente con este derecho de libertad religiosa y el derecho de los padres a educar a sus hijos. El primero de ellos tiene que ver con la Recomendación General número 5. Esta Recomendación General la emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estamos hablando del año de 2003. Y en esta recomendación general se da con motivo de que entre el año de 1991 y 2003, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 1,110 quejas en las que se mencionaron como agraviados a niños que profesaban la religión de Testigos de Jehová. Algunas de ellas se refieren a grupos de hasta 50 menores. Las quejas expresan el reclamo de los padres de familia, miembros de esta congregación, en contra de las sanciones que las autoridades escolares imponían a sus hijos por su negativa a participar en las ceremonias cívicas para rendir honores a los símbolos patrios. Después de un exhaustivo análisis, la autoridad determinó que se les daba un trato discriminatorio por sus motivos, por sus creencias religiosas, fomentando la intolerancia, y en ocasiones se les privaba del derecho a la educación por la misma razón. Asimismo, se les vulneraba el derecho de la legalidad, ya que las sanciones que se imponían a los menores ni siquiera estaban establecidos en ningún ordenamiento jurídico. Como consecuencia del análisis que les platico que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este año de 2003, la recomendación general que giró en este momento fue de que se dieran instrucciones a las autoridades educativas para que se abstuvieran de sancionar a los alumnos que por razón de sus creencias religiosas se negaran a rendir honores a la bandera y entonar el himno nacional en las ceremonias cívicas que se realizaban en los centros educativos. Adicionalmente, en ejercicio de sus facultades, se pidió que elaboraran una circular en la que se explicara al personal docente que la imposición de sanciones a los alumnos arriba mencionados por no participar activamente en las ceremonias cívicas para rendir honores a los símbolos patrios es ilegal y conlleva responsabilidad administrativa. Tercera, que en ejercicio de las facultades que les confiere la ley, emitieran los lineamientos dirigidos a las autoridades educativas en donde se estableciera que la educación es el medio idóneo para transmitir a los alumnos los valores de la democracia, la convivencia social y los derechos humanos. Yo creo que esto sería lo más relevante del caso de estudio que les platico, que consiste en la Recomendación General número 5, y finalmente creo que también guarda una estrecha relevancia con lo que estamos platicando el día de hoy, una tesis aislada de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sacó en febrero del año pasado, 2019, titulada Intervención del Estado en la privacidad familiar, supuesto de riesgo a la vida del menor en contextos médicos. Ahorita les voy a decir qué tiene que ver con la educación. Dice así, es una síntesis. Los padres son libres de formar a sus hijos en la religión que elijan conforme a sus convicciones. Sin embargo, el ejercicio de esta libertad no debe poner en riesgo la vida del menor. En consecuencia, el Estado puede interferir válidamente la autonomía parental para tomar decisiones por los padres cuando sus elecciones coloquen en riesgo la vida de sus hijos. Esta medida se trata de una intervención médica que no presenta una disputa científica sustancial sobre su eficacia y confiabilidad. De acuerdo con lo anterior, un tratamiento idóneo es aquel procedimiento recomendado por la ciencia médica que cuenta con el nivel más alto posible de consolidación científica y que, por lo tanto, se indica con el mayor grado de prioridad. En suma, el principio de interés superior del menor impone que siempre debe optarse por el tratamiento que cuente con mayor probabilidad de salvar la vida del niño. Así las cosas, en este contexto histórico de datos duros, sociológicos y jurídicos, yo creo que ahorita el tema que estamos viviendo de manera más contemporánea del PIN parental, en donde una parte reclama el derecho de los padres para educar a sus hijos y su libertad
religiosa. Y por el otro lado, algunas autoridades estatales reclaman la rectoría del Estado para educar a los hijos conforme a sus principios y valores. Creo que al final de cuentas, si el tema lleva a la Suprema Corte de Justicia, podría interpretarse no a la luz de cualquiera de estas dos posturas, sino a través del interés superior del niño. ¿Qué es lo que sería más importante de explorar en consecuencia? Bueno, si el interés superior del niño priva por inclusive el derecho de los padres para educar a sus hijos conforme a sus convicciones o alguna disposición administrativa, creo que lo que sería muy importante de atender sería no nada más componer un solo paquete de inconformidades y decir, no estamos de acuerdo con todo esto, sino escuchar y plantear a partir de las problemáticas que exponen las autoridades mejores medidas para que en la educación haya una prestación sustitutoria, o sea, no nada más un no, sino de qué manera se pueden abordar los problemas nacionales en la educación de los hijos para encontrar juntos una mejor solución. Yo por esto me siento muy contento, me siento muy halagado y doy la bienvenida a este tipo de mesas de diálogo y de foros en donde las autoridades se reúnen con las asociaciones religiosas, con la sociedad civil y con los académicos para escucharse mutuamente y no nada más para descalificarse, unos que por ignorantes y fanáticos, los otros porque les imponen su ideología, porque quieren estatizar a sus hijos. Y yo creo que en lugar de descalificar o quererse imponer por la fuerza o a base de argumentos jurídicos parciales, se podría establecer un diálogo en donde se escuche a todas las partes y se puedan establecer las soluciones que no prevalezca un derecho a costa del otro, sino que puedan conciliarse y coexistir, como lo ha resuelto en varias ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quisiera cerrar nada más con un par de comentarios de un libro que estaba leyendo de un autor italiano que se llama Miguel Ángel Bovero. Él nos recuerda que la función de la democracia es la de producir decisiones colectivas con el máximo de consenso crítico y con el mínimo de imposición, como ha señalado Norberto Bobbio de manera insistente. De esta forma se esclarece en qué sentido se da la contraposición de la democracia respecto de las demás formas de gobierno no democráticas, o sea, de la terminología de Kelsen y de Bobbio, de la autocracia. En la autocracia, las decisiones políticas, en mayor o menor medida, caen desde lo alto sobre la cabeza de los destinatarios. Por el contrario, una forma de gobierno es democrática cuando las decisiones colectivas son el resultado de un juego político iniciado y controlado desde abajo por los ciudadanos, es decir, por los destinatarios de las decisiones colectivas, un juego del que ninguno de ellos debe quedar directa o indirectamente excluido. Y apunta también, el poder comete abusos cuando excede los límites que le han sido prescritos, cuando realiza actos no autorizados, cuando se impone arbitrariamente a la voluntad de los sometidos en contra de su consenso, o mejor dicho, contra las condiciones mínimas de aceptabilidad de los mandatos y cuando actúa por interés propio o privado y no por interés público contra la confianza de los coasociados o ciudadanos. Es todo. Yo les agradezco mucho el espacio, el tiempo que me brindan, la oportunidad de compartirles algunas de estas reflexiones y los invito para que si realmente queremos construir en conjunto un Estado constitucional y democrático de derecho, construyamos de una manera de una democracia participativa, con un diálogo, con una escucha, con respeto y de una manera recíproca para la construcción de un bien común. De lo contrario, creo que estaríamos propiciando modelos, pues, quizá más autoritarios, quizá menos tolerantes, menos respetuosos, que se pueden ver reflejados en las elecciones del próximo año, cuando la gente busque regímenes o representantes con los que realmente se siente identificado, que realmente considere que están ahí para hacer las funciones como ellos las ven, como ellos las entienden, como ellos quisieran o como creen que realmente ayudan a sus personas y a su familia. Muchas gracias.